Vamos a ver el videito, señores. Vamos allá. Va por culo. Las clases más divertidas de WoW Dragonflight. Vamos a ver el vídeo, vamos a comentarlo y vamos a ver cuáles son las más funny clases, ¿vale? 3, 2, 1. Vamos allá. Right around the corner, there are an absolute ton of classes that get some major updates. Vale, some venga. classes that felt a bit neglected before are now getting some major facelifts, making them great in either PvP or even in raiding, rather than before when they were really just not that viable. This is going to be a perfect time for you as a player to decide if you're going to keep your main or try something new come Dragonflight. Welcome back, ladies and gentlemen, to the channel. My name is Sky, and today we're going to be Este vídeo me ha gustado mucho, chaval. Este vídeo está bien hecho, bringing you 5 super fun classes you can main in World of Warcraft. 5 super divertidas clases. Starting off with number 1, the Druid. There are a ton of reasons why Druid is a super fun class, but what could be the number 1 reason is just how versatile and magnificent the entire class toolkit is. With 4 different specializations and access to 3 role types, you really are going to have your hands full with this class, but all in a good way. The Guardian Druid being the tank with the most health in the game and constant Vas a tener todo el rato las manos ocupadas con esta clase en el buen sentido. Paréntesis, broma. defensive uptime. Balanced Druid raining down non-stop astral and lunar energy to rip apart your foes from a distance. Restoration using its healing powers of nature and life to keep you and your allies fighting. And lastly, Feral Druid, an agile tiger whose spec is focused upon constant bleeds and massive ferocious bites for big bursts. ¿Creéis que el druida es una de las clases más divertidas del juego, chavales? A ver, que una clase sea versátil la hace por ende divertida. Realmente es que tú solo juegas una spec, ¿sabes? En plan, tú solo juegas una spec del druida. O sea, tú eres healer, juegas healer. Tú eres pollo, juegas pollo. Tú eres tal. O sea, realmente solo juegas una spec. Entonces, claro, eso lo hace divertido. El que puedas jugar varias y tengas un espectro amplio de specs lo hace más divertido. Yo creo que eso no lo hace más divertido. No lo hace más divertido de por sí, pero sí que en parte lo hace más bueno. Lo hace que tengas una capacidad mayor para cambiar de rol en caso de que uno no te divierta. Y eso también es bueno, ¿no? Bueno, yo creo que el druida feral es muy divertido. Las demás specs del druida no sé si son divertidas. No lo sé. Druids are versatile combatants in that they can fulfill every role. Healing, tanking, damage dealing, you name it, they got it. It's critical that Druids tailor the form they choose to the situation, as each form bears a specific purpose. The Druid overall is mandatory to have in a raiding environment due to having easily one of the most powerful major cooldown toolkits in the entire game, including the ability to battle resurrect a fallen teammate during combat, and the option to give a massive AoE healing with Tranquility and Convoke the Spirits. The Druid's performance throughout most of Shadow... ¿Cuál creéis que es la spec más divertida del druida? ¿Cuál es la más divertida? El tanque es el más aburrido y el healer casi que también, Kek. Es que no te vayas a limitar a que tu PGota sea daño o tanque o healer. El tanque requiere un rework. El pollo. El feral es el único bueno, el oso da pena. ¿Cuál es el más divertido? De los druidas, el más divertido. Tu colega te pregunta, oye Juan Antonio, tal, me voy a hacer un druida. ¿Qué spec le hago para que sea la puta polla el druida? Feral y pollo, los DPS, ¿no? Los DPS. Shadowlands was really good. Balanced Druids and Restoration Druids being pretty much S tier throughout the entirety of the expansion for raiding, and Guardian Druids still being an amazing tank option with how much damage mitigation they have, Los almost druidas siguen permanently with siendo, Iron Fur, los druidas siguen siendo una opción de tanque increíble. still being an amazing tank option with how much damage mitigation they have, almost permanently with Iron Fur and their massive health pools. Con la cantidad de mitigación que tienen. ¿Estáis de acuerdo con el chaval o no? O sea, ¿creéis que el druida tanque es un tanque increíble actualmente? ¿Creéis que tiene mucha mitigación de daño con la piel de corteza? Dice que tiene la piel de corteza todo el rato prácticamente. Heading into Dragonflight, their class-specific talent trees is looking really good as well. In PvP, they perform mostly well too, with the addition to some Covenant abilities that help them dominate most of the early seasons. I'm sure we all remember getting one-shotted by Convoke the Spirits multiple times in Shadowlands. Overall, Druid is an amazing class that is great to have in your party, with strong Hostia, versatility. qué puta locura esto que es, tío. Overall, Druid is an amazing Fua, ¿esto qué cojones es, tío? ¿Y este damaje? one-shotted by Convoke the Spirits multiple Ser one-shoteado por el convoque de los espíritus. times in Shadowlands. Overall, Druid is an Hostia, qué amazing class puta locura. Ha matado a un pavo, lo ha one-shoteado. What the fuck, está full vida prácticamente, está al 76%, by Convoke the Spirits multiple times in Shadowlands. Overall, ¡Pum! Druid is an amazing ¡Adiós! ¡Al puto palco, máquina! ¿Pero qué cojones? class that is great to have in your party. Además puede spamear. Pues esto está guapísimo, ¿no? Esto lo puede hacer actualmente el druida en PvP. ¡Hostia puta! Eso ya no pasa
El pollo en PvP con el convoque era brutal. ¡Hostias! Pero con esto tenías que subir rating de una manera increíble, ¿no? Ahora pega bastante menos. Eso está nerf ya, gracias a Dios. ¡Hostia! Golpear con la cabeza el teclado. ¡Qué locura! Times in Shadowlands. Overall, Druid is an amazing class that is great to have in your party, with strong versatility and very powerful cooldowns for your group or raid. If you're looking for a class that could truly do it all, Druid could easily be your main. Moving on to number 2, the Rogue. The Rogue is a spectacular... El Rogue. ¿Creéis que el Rogue es una clase divertida? Yo creo que sí, coño. Yo creo que el Rogue siempre ha sido muy, muy divertido. Y con los talentos nuevos que le han puesto, yo creo que el Rogue va a estar muy, muy chulo. ¿Coincidís con él? Druida primera posición, Rogue segunda posición como clase muy divertida. Option in terms of fun heading into Dragonflight. But that definitely isn't the only reason. A pure DPS class that has 3 specs that vary tremendously in terms of gameplay style, to always keep things fresh and exciting. An outlaw who specializes in cleave and gambling to get the Vale, el Outlaw, ¿vale? Que dice que se focaliza un poco en el... Ha dicho el Cliff, creo, ¿no? best procs possible to annihilate foes. Vale, espérate, vamos a verlo de nuevo. An outlaw who specializes in cleave and gambling to get the best procs. Cleave and gambling. Para Possible obtener los to mejores annihilate. procesos posibles. Porque el Outlaw creo que tiene una habilidad, ¿vale? Que estuve viendo esto cuando hice una guía de retail hace poco. Tiene una habilidad que lo que hace es lanzar unos dados para sacar un poder de mejora al azar, ¿vale? Entonces, claro, por eso es el tema del gambling, de alguna manera. Porque tienes como unos dados, una habilidad que te lanza unos dados y te saca un poder de mejora al azar para tu personaje, ¿verdad? Roll the bones, correcto, eso es. Por eso es el gambling. Foes with quick slashes from their dread blades. An assassination expert who applies tons of bleeds and poisons to rot down an enemy and dwindle them down until there is nothing left. ¿Veis al Assassin bueno? Es que, tío, he visto muchas guías y he visto muchos vídeos que decían que el Assassin va a estar bastante potable para PvE y para Dragonflight. ¿Lo veis actualmente bueno el Assassin? O sea, ¿creéis que es decente para jugarlo al nivel del Outlaw? Porque es que yo he estado viendo, mire, de hecho, la clasificación que hemos visto antes de Míticas ponía al Assassin y al Shooty en una puta mierda de lugar, ¿eh? Lastly, Subtlety Rogue, the master of burst damage coming from the shadows to quickly dispatch an enemy with massive burst before they even know what hit them. Rogues often initiate combat with a surprise attack from the shadows, leading with vicious melee strikes. Rogue talents can strengthen their abilities to hide in the shadows, kill foes quick, launch deadly strikes, and survive in extended slugfests. Throughout the expansion and rating, the Rogue is a very strong DPS class. All the specs have incredible DPS styles and variety. You really have unlimited options to choose from for almost every boss fight and encounter. A spec that's specialization in cleave and AoE with Outlaw, damage over time with Assassination, and massive burst with Subtlety. When it comes to their talent trees, the Rogue is in an incredible spot with all 3 specs able to get iconic abilities like Shadow Dance, Thistle Tea, Cold Blood... Sí, eso es verdad, los talentos que le han puesto al Rogue son muy chulos, ¿eh? Le han puesto habilidades muy icónicas, como dice aquí, como el Thistle Tea, el Té de Cardo, el Cold Blood también, el Shadow Dance, le han puesto también el Shadow Step, también lo tiene. Reprimand. It really Bueno, seems el like Shadow Step ya lo tenía de antes, ¿no? Pero... Rogue can have some insane theory and crafting potential this upcoming expansion for the raiding environment. Rogue has close to the highest skill ceiling in the game, and if played properly... Tiene el skill cap más alto del juego. O sea, que es la clase más difícil de jugar bien del juego, el Rogue. Beat almost anybody in the right circumstance. I think with the new solo shuffle feature coming out, Rogue can have the opportunity to have a ton of fun in queuing up alone. Recordamos que van a sacar también el modo random ese. ¿Os acordáis del modo random de PvP? O sea, van a sacar un modo random de PvP que lo que hace es que tú puedas colear solo con otras 5 personas. Esas 5 personas van a dividirse en grupos, bueno, esas 6 personas contigo, van a dividirse en grupos de 3. Sois los 3 aleatorios. Y os van a mezclar en rondas para que juguéis todos con todos y al final, pues... unos ganarán más partidas que otras, ¿no? Y eso va a determinar de alguna manera vuestro ranking en un rating personal. Eso es lo que se conoce como el solo Q que van a meter ahora en WoW. Lo que comentan, básicamente aquí, el chico del vídeo, es que el Rogue va a ser una de las mejores... Eso está ya, creo, ¿no? O está ya, lo pusieron con el... Eso está ya, ¿verdad? El solo Q ya está, vale, ya está. O sea, ya está, sí que es verdad. Lo pusieron con el preparche de la primera fase. Es verdad. Pues tío, podríamos jugarlo algún día, coño, es verdad. No me he parado yo a pensarlo, podremos jugarlo algún día. Bueno, whatever. Ese modo de juego, lo que comenta el chaval es que podéis... nada, simplemente meteros. Y con el Rogue es una de las mejores clases para poder formar parte de este modo de juego porque es muy bueno para hacer peleas en solitario, ¿no? Every style of play for you out there. Poisons, bleeds, execute damage, burst damage, heavy cleave, more movement, more stealth abilities, you name it, they can have it now. They seem honestly like so much fun to play and dive into with the new talent trees, and I'm personally so excited
to give this class a try and try to pump out some major damage this upcoming expansion. Vale. Moving on to number 3, the Warlock. If you don't think... El Warlock. Pues fíjate, tío, que yo el Warlock, por lo menos el Warlock de Classic, no lo considero una clase divertida, tío. O sea, a mí no me llama la atención. ¿Consideráis el Warlock de Retail clase divertida? Una clase especialmente divertida, porque ya no es divertida, está en un top de clases divertidas. ¿El Warlock creéis que es divertido? I think Warlock looks like an absolute ton of fun to play, Vamos a and ver I don't qué think dice. you're playing World of Warcraft. A pure DPS class with 3 very different gameplay styles that all look great in this upcoming expansion, and is even in discussion for being one of the top casters overall in Dragonflight. Se está A discutiendo non-stop que sea de los mejores casters en Dragonflight. demonic summoning king that takes the most hellish creatures to do your bidding in combat with demonology, the master of chaos and fire damage for instant cleave and burst damage with destruction, and the damage over time specialist that applies non-stop skin-melting shadow damage and abilities to rot down your enemies with affliction. Dominance is their aim, and they have found a path to it in the dark arts. Warlocks burn and destroy weakened foes with a combination of crippling illness and dark magic. The Master of Darkness brings Hellstones and Soulstones, as well as gateways to help with tons of mechanics and raids overall. All these are absolutely game-changing for your raid, increasing survivability, and making at least one Warlock mandatory. All 3 Warlock DPS specs are amazing in at least one form of content, and they also have the huge benefit of having a pet to help them in combat. The DPS specs are incredibly flexible and able to fit any fight mechanics needed, like heavy cleave, execute phases, high mobility. Dice you que las name it, they got clases, it. bueno, que las 3 specs son muy versátiles, que las 3 se adaptan a cualquier tipo de juego, ¿vale? Que son, hay una que es muy buena en PvP, otra que es buena en PvE, otra que es buena en míticas, otra que es buena en raid. O sea que las 3 specs realmente destacan en cada una su ámbito de juego, ¿no? Por ejemplo. You have to know that the Warlock is an incredibly high skill cap class, though. But if you start to master it, you will definitely start feeling the power flow through your veins. Dice que tiene mucho skill cap, ¿vale? Pero que una vez que ya lo empiezas a dominar, de alguna manera sientes como el poder, ha dicho, ¿no? Sientes como el poder corriendo por tus venas. Como que lo disfrutas mucho una vez que sabes jugarlo bien. You need to play with specific team compositions to really shine, but all 3 specs have the potential to be incredibly strong throughout the duration of the expansion. The Warlock is a very scary range caster class in World of Warcraft, with 3 super fun DPS specs. The class fantasy as being a dark spellcaster ready to sacrifice anything and anyone to come out on top is truly terrifying. Moving Vale. on to number 4, we have the Monk. El monje, o sea, de momento tenemos como clases más divertidas actualmente de Dragonfly, o para Dragonfly. El rogue, el warlock, el druida en overall y ahora el monje. A ver, por lo general son las, menos el warlock, son las 3 clases con mucha movilidad, ¿no? Con mucha versatilidad, con... No sé, el rogue te lo puedo comprar, el feral también. El warlock me cuesta un poco más porque no lo he jugado tampoco demasiado y tal. Y el monje creo que también es muy divertido. O sea, la versatilidad que tiene el monje, la capacidad que tiene para moverse, para stunear, para pegar en AoE, creo que es muy, muy divertido el monje. También creo que tiene su cierta dificultad, pero creo que es divertido, ¿eh? Despite being one of the lowest played classes in the entire game, the Monk looks like so much fun in this next expansion. A class with the ability to play all 3 role types and could very well be one of the best classes easily overall heading into the new expansion. Dice, podría ser de las 3 mejores clases de Dragonfly fácil. Very mobile Zen Master with Windwalker who deals massive damage with kicks and furious melee blows. The Dizzy Brewmaster who's attuned to withstand a punishment to protect his allies. And lastly, the Mistweaver Monk who can channel mystical powers to heal and restore. Sí, de hecho yo estoy viendo una tier list que decían que el monje healer puede ser perfectamente junto con el Evoker y el druida de los mejores healers de Dragonfly al principio de la expansión, ¿eh? Allies around him. Brewmaster could very easily be one of the most forgiving tank playstyles in the entire game, with guaranteed smooth damage intake from Stagger and Shuffle, on top of having fantastic defensive cooldowns and very high mobility to dodge raid mechanics. The mobility gets even higher with Windwalker, and they have nearly unparalleled AoE and cleave damage output. They fly around the battlefield at the highest rate possible to summon clones of themselves and their trusty Tiger Zuen to completely dismantle battalions of enemies. Bueno, te está explicando un poco las habilidades, dice que es un tanque muy frenético, un tanque que tiene mucha movilidad, un tanque que le da mucho ritmo a las raids y a las míticas sobre todo. Está hablando también del tema de que se puede clonar, asimismo tiene una habilidad que saca copias de él, también te saca el tigre, creo que ha dicho. With Mistweaver, their healing output is extremely high, which combined with el tigre es del Mistweaver, ¿no? El tigre es del monje DPS. strong damage output and great mobility,
makes them possibly the most valuable healer to bring to raids overall. For PvP, most of the time, the only competitive spec will be Windwalker, because the other two just haven't really been amazing other than a couple seasons at a time. But don't you worry, Windwalker is truly terrifying. On the beta and pre-patch... Pues fíjate, tío, yo cuando estuve jugando el monje me pareció chulo y divertido, pero es un poco abrumador la cantidad de movilidad que tiene. O sea, es que tiene demasiada movilidad. Tiene demasiadas habilidades para moverse en el campo de juego, que no lo veo malo, pero... Hostia puta, puede... O sea, es un poco como demasiado, ¿sabes? No sé. No sé, me abrumó un poco el tener tanto, ¿eh? Además, mecánicamente el monje de PS no es tan difícil. Se basa un poco en meter un orden de patadas y de puñetazos que haga que puedan meter otros en concreto y tal. Pero, no sé, en general me pareció demasiado móvil, ¿sabes? Se movía demasiado. So far, Windwalker is still keeping that same energy of being a strong candidate for being one of the top melee DPS. All throughout Shadowlands and even now, they're destroying enemies very quickly, even through defensives being active. High mobility, high burst, and a great toolkit for almost any matchup. What more could you ask for? Overall, the Monk is a super mobile, fast-paced karate master that is super fun and engaging to play with 3 different role type specs that offer a ton of versatility. Muy bien. Vale, vamos a ver And cuál for es la our última. final class, we have, you guessed El puto mago, como no podía ser de otra manera, hijos de puta. Bien ahí, el puto mago. The Mage is easily one of the most fun classes in World of Warcraft, without a doubt. Another bonus is that the Mage in every expansion is a solid class overall. No matter Esto es what, verdad, el mago siempre es una clase muy sólida en el juego. En todas las expansiones está muy bien el mago. there's always one spec that is going to be great in PvE, and one spec great in PvP. Fire Mage deals massive bursts in explosive manner. Frost Mage controls the battlefield with endless slows and roots to line up a deadly blow of frost attacks. And lastly, Arcane Mage, the manipulator of raw arcane magic, destroying enemies with overwhelming, tremendous power. Mages are students gifted with a keen intellect and unwavering discipline. The arcane magic available to the Magi is both great and dangerous, and thus revealed only to most devoted practitioners. As of late, Fire Mage really has been shining through more than the other 2 specs, though. Fire Mage offers an excellent 1-minute burst window for incredible burst on both AoE. A mí, yo qué quieres que te diga, me parece súper divertido. O sea, el mago yo creo que es la mezcla entre algo medianamente asequible a nivel de entender el personaje y muy divertido. O sea, yo como mago fuego, las demás specs las he probado en alguna ocasión, sobre todo Frost, Arcano no lo he jugado nunca en retail, pero el mago fuego es súper divertido, tío, súper divertido. La capacidad que tienes para pegar en movimiento, para moverte, para generar piroexplosiones en base al legendario, para mantenerte en permacombustión, tiene su parte de skill cap también. No sé, creo que es la polla. El mago, a mí me encanta el mago. O sea, yo es que me lo paso muy bien jugando al mago. Muy bien. Y aparte es súper satisfactorio el hecho de meter críticos todo el rato, hacer combinaciones de crítico con piroexplosión. Está guapísimo. El mago está guapísimo. And single target. Fire strengths include that they are fully mobile, they have strong execution damage, and they still have the best defensive toolkit in the game. If you're a mage capable of playing all 3 specs at a progression level, then you are in a very strong place for the raid you're progressing. They also bring portals for your team, food for recovery, and one of the few classes to bring a bloodlust effect with time warp, making them mandatory to have. In PvP, you typically only have 2 options max for real competitive PvP, and that's going to be Fire or Frost. Even in PvP, Frost Mage can help a team tremendously with... Dice que en PvP solo puedes ir con el mago Fire o Frost. Yo he visto magos arcanos en PvP en retail muy buenos. Actualmente el mago arcano en retail es viable. O sea, ¿tú puedes jugar mago arcano en retail? Yo creo que sí, ¿no? En PvP, en arenas. slows and roots, making them pair very well with like destruction warlocks and even sometimes rogues. But usually, the king of PvP for Mage is going to be Fire. Fire Mage has been dominating since the rework back a couple years ago, and they have not let off the gas pedal yet. Fire is always incredible because of the amount of CC and instant on-demand burst the spec has. And overall, the Mage is just a super safe caster DPS, with all 3 specs being great in some time period throughout the expansion, making them super versatile and fun with different and engaging rotations. Well, ladies and gentlemen, that is going to bring this video to a close. Vale, ¿estáis de acuerdo con él o meteríais alguna clase que no haya dicho? A ver, ha dicho el Affliction, bueno, el Affliction no, el Warlock en general, el Feral, el Rogue, el Mago y el Monje. ¿Meteríais alguna más que no ha comentado? Como clase divertida, el DH, habéis dicho por ahí. Podríamos meter también como clase chula el Hunter. ¿Cómo lo veis el Hunter? El Hunter nunca ha sido una clase especialmente divertida. O sea, está chulo jugar un Hunter, pero tampoco es especialmente divertido, ¿no? ¿O cómo lo veis? El Hunter,
Me dice por ahí cobrador de combi el Hunter. El SP. Yo el SP no creo que sea especialmente divertido tampoco.